La inflación es un tema que ha estado presente desde hace muchos años a lo largo de la historia y ha afectado nuestra economía de distintas formas. Pero antes de saber más sobre su historia, debemos entender qué es la inflación. Es un indicador que muestra la devaluación del dinero, es decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un tiempo sostenido, generalmente es de un año. Refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, pérdida del valor. Cuando el nivel general de los precios sube, con cada unidad de moneda se adquiere menos bienes y servicios. Y este indicador puede mostrar un número muy alto. Algunas causas muy comunes que lo producen son tres. Por consumo o demanda, obedece a la ley de la oferta y demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de este, su precio tiene un aumento. Por coste, ocurre cuando el precio de materias primas aumenta, haciendo que el producto incremente sus precios, buscando mantener su margen de ganancia. Y autoconstruida, ocurre cuando se provee un fuerte incremento futuro de precios. Estas causas crean problemas en nuestra economía, aunque generalmente las administraciones intentan tener una inflación del 2 al 3% al año. Una inflación así de baja es favorable para la economía. En el caso de tener una baja inflación, se estimula que los consumidores compren bienes y servicios. Si esto se aplazara, significaría que habría que pagar más por el mismo producto. Además, una baja inflación también hace que sea más interesante tomar prestado dinero porque los intereses también suelen ser bajos durante los periodos de baja inflación. Debido a los efectos económicos favorables, mantener una baja inflación es un importante objetivo de los gobiernos y los bancos centrales. Sin embargo, una inflación elevada no es tan favorable. En caso de una inflación elevada, se puede reducir la confianza de la población en su propia moneda y economía, y para los inversores extranjeros puede resultar menos interesante invertir en el país en cuestión. Por consiguiente, una elevada inflación suele ir en contra del crecimiento económico. Cuando una inflación aumenta demasiado, el Banco Central de un país suele intervenir incrementando sus tipos de interés para disuadir de este modo la creación de dinero. Pero existen soluciones para disminuir este indicador. Se han sugerido diferentes métodos, pero ningún procedimiento ha funcionado de manera efectiva. En algunos países, los bancos centrales fijan tasas de interés y controlan la cantidad de dinero que circula en la economía, como en Chile. Otra forma que es tradicional es subiendo las tasas de interés, lo cual reduce la cantidad de dinero circulando, pero eso puede promover el desempleo y estancar el crecimiento de la economía. Aunque muchos plantean que lo más conveniente es reducir los impuestos y dejar que la tasa de cambio flote según las fuerzas del mercado. Un método usado en el pasado fue el de controlar los precios de los productos. Lo usó un emperador en la antigua Roma y lo han tratado de usar muchos gobiernos en todo el mundo. Pero entonces, como hoy, los resultados son para lo general muy negativos. Si se congelan los precios, la producción disminuye y se produce la escasez. Cuando la gente tiene necesidad de comprar artículos básicos, entonces tendrán que adquirirlos a precios mayores que los oficiales, recurriendo al llamado mercado negro. La inflación es una amenaza permanente en toda economía y cuando surge no se va tan rápido como deseamos. Como ciudadanos no podemos hacer mucho para frenarla. Para eso tendremos que disciplinarnos e intentar de gastar menos, hasta buscar un equilibrio entre las cosas que se pueden comprar y la cantidad de dinero en circulación. Y por encima de todo trabajar más para producir más, haciendo realidad lo que dijo Juan Pablo Duarte, el fundador de nuestra nacionalidad. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar por nuestros hijos y para nosotros mismos. Todos los países deben preocuparse de la inflación y en la actualidad los tres con índice más altos son Venezuela con un 720,5%, Sudán con un 119% y Libia con un 35%. Y en algunos continentes son América, Canadá con 1,5%, Brasil con 1,1% y Estados Unidos con 1,4%. Europa con Alemania un 0,1%, Francia 0,6%, Gran Bretaña 1,3%. En África, Sudáfrica 2,8%, Nigeria 16,10%. Asia, China con 0,4%, India con 1,8% y Turquía con 5,8%. Y en Oceanía, Australia con un 1,9% y Nueva Zelanda con un 1,7%. En el ámbito nacional,
el 2016 se registró que Chile posee la tasa más baja de inflación dentro de los países de la región. El índice de precio al consumidor avanzó un 2,7%, lo que fue por primera vez desde 2013 que el indicador terminó dentro del rango meta, 2 y 4%, entre 2 y 4%. Cuando hablamos de la inflación en Chile, nos referimos a menudo al índice de precios al consumo, abreviado como IPC. El IPC chileno muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares en Chile para su consumo. Para determinar la inflación, se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un periodo determinado con respecto al IPC en un periodo anterior. En caso de caída de los precios, se habla de deflación, inflación negativa. Durante el periodo de Pinochet, fue un periodo de milagros económicos. La inflación fue muy baja y el PIB aumentó mucho, un 126,4%. Existió una estabilidad de precios y un crecimiento increíble de la economía. La inflación en el año 1980 fue de un 2,03%, lo cual prueba que este gobierno y sus medidas fueron un gran aporte a la economía nacional. Mientras que en el gobierno de Pinochet la inflación estaba controlada, el gobierno anterior de Salvador Allende fue un caso completamente distinto. La inflación estuvo en un 342%. De hecho, este periodo fue conocido como de colapso económico, una fuerte crisis. Por esto se multiplicó la cantidad de dinero, haciendo que la moneda perdiera su valor, habiendo no solo una inflación, sino una hiperinflación de un 342%. Hablando de Chile más actual, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, la inflación estuvo en un 4,5%, lo cual es bastante bajo, comparado a las cifras que otros países latinoamericanos. El gobierno posterior a este fue el de Piñera, el cual bajó la inflación a un 2,4%. Al volver Bachelet del gobierno, la inflación volvió a subir a un 4,1%.